Esa es la palabra que Dios nos ha dado para este año 2018. Inimaginable, es una palabra de fe, porque está basada en Efesios capítulo 3 versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer ¿cuántas cosas? Todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o nos imaginamos, según el poder que actúa en nosotros. Yo estaba reflexionando sobre la fe, que qué interesante, porque la fe no trata del pasado, la fe trata del futuro. Siempre cuando uno tiene fe, está pensando en lo que se puede lograr, en lo que se puede visualizar, concretar. Pero aunque la fe es un pensamiento del futuro, se verbaliza o se expresa en el pasado. Estamos pensando en el futuro, pero la fe nos lo hace hablar como que si ya lo tenemos o como si ya fue hecho en el pasado o en el presente. Por ejemplo, nuestra sanidad. Podemos estar con alguna dolencia, pero la palabra dice: porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Y eso lo está hablando del pasado. También dice Joel: diga el débil, fuerte soy. Todavía no está fuerte, pero la expresión de fe lo hace ya en pasado o en presente. Eso es muy interesante. ¿Cuántos dan gracias a Dios por los milagros inimaginables? Los declaramos sobre nuestra vida, nuestra salud, nuestra protección, el amor de Dios, la bendición. Vamos, anímese. Gracias por estar aquí. Muy bien. Hoy quiero continuar con lo que iniciamos la semana pasada sobre Abba Padre. Probablemente la gran mayoría de nosotros estuvimos el domingo pasado y comenzamos a hablar de las bendiciones o los beneficios de ser hijos de Dios. Y el domingo pasado abordamos 3 beneficios, 3 concesiones, 3 derechos que obtenemos al convertirnos a Jesús. Cuando nacemos a la vida eterna nos hacemos hijos de Dios. En Romanos capítulo 8 versículo 15, que fue uno de los pasajes que tocamos la semana pasada, aparece en su pantalla y dice el apóstol Pablo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. A ver, diga conmigo: adopción. Eso es en el mundo espiritual. Dios nos ha adoptado, nos ha engendrado, por el cual clamamos, con más ánimo, el cual clamamos: Abba Padre. Estas 2 palabras significan lo mismo o se refieren a la misma persona, se refieren a Dios como nuestro Padre, solo que cada una de ellas tiene una intención diferente. Abba, que está escrito en arameo, algunas partes, pocas de la Biblia, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, fueron escritas en arameo. En su mayoría el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en el griego popular o en el griego koiné. Pero precisamente entre esas pocas expresiones o pocas palabras o pocos artículos que están en arameo está este término, Abba. Curiosamente solo aparece 3 veces en la Biblia el término Abba en el Nuevo Testamento. La primera vez aparece en Marcos 14. ¿Y sabe quién lo refiere? Jesucristo en un momento difícil. Dice: Abba Padre, pasa de mí esta copa. La segunda vez que aparece en el Nuevo Testamento aparece en la pluma de Pablo, aquí en Romanos 8:15. Dice: por el cual clamamos Abba Padre. Y la tercera vez aparece en Gálatas 4:6, por la misma pluma, por revelación del Espíritu del apóstol Pablo. Pero Abba significa papi, papito. Esta es una expresión, no sé si en toda la cultura latina, por lo menos nosotros los guatemaltecos, o en un contexto donde yo me muevo, o tal vez estoy hablando por mi propia cuenta, pero me doy cuenta que a las mujeres les es más fácil decirle a su padre papi, principalmente si ese padre ha sido bueno. Entonces las niñas le dicen papi, se hacen adolescentes, le siguen diciendo papi, se hacen jóvenes, le dicen papi, se casan, le dicen papi, se hacen viejas y le siguen diciendo papi a su padre. Nosotros los hombres no es así. No sé si por el machismo, la masculinidad, pero cuando uno es niño es más fácil que uno le diga a su padre papi. Cuando uno se hace adolescente o se hace joven, fue en el caso mío, que siempre he amado a mi padre, de niño le decía papi, pero ya de joven me dio como pena decirle a mi papá papi.
se sentía muy, muy raro, muy extraño. Perdón, lo sentía muy femenino. Y entonces uno le dice papá, padre. Pero bueno, el punto es que los arameos niños, 3 siglos antes de que viniera Cristo y 3 siglos después, en esos 600 años, la cultura aramea, cuando eran niños, le decían a su padre papi, papito. Yo no sé cuál es la manera como tú trataste a tu padre. Yo quiero ayudarles con esto, quiero conectarme con ustedes, y de ninguna manera esta es una pregunta capciosa, pero a ver, ayúdenme. ¿Cuántos de los que están aquí crecieron sin padre porque se murió el padre, porque vienen de una madre soltera, o un padre ausente que no estuvo en la casa? Levanten su mano quienes, por favor, ayúdenme, no es pregunta capciosa, crecieron sin padre. Muy bien, muchas gracias por ayudarme. La segunda pregunta: ¿cuántos crecieron con padre, pero el padre no fue lo mejor, no fue lo ideal? Golpeaba a la madre, llegaba borracho, golpeaba sin preguntar quién había tenido la culpa. Ustedes vieron que le fue infiel a su madre. ¿Cuántos crecieron con un padre así? Muchas gracias. Tal vez la mayoría, nos da pena hacerlo porque no queremos, ya perdonamos a nuestro padre y no queremos avergonzarlo. Pero a ver, ¿cuántos de los que estamos aquí crecieron con un padre que fue bueno? Aunque la Biblia dice que nuestros padres siendo malos, quiere decir, aunque nuestros padres son imperfectos, aún en la mejor manera de ser buenos, pero estuvieron en la casa, los corrigieron, pero los amaron mucho. ¿Cuántos crecieron con un padre así, un buen padre? Bueno, miro varias manos. Tengo la impresión que algunos no levantaron la mano. No sé qué decir. Está bien. Tal vez están medio dormidos, tal vez hay mucho calor ahí abajo, o tal vez el comunicador no es tan buen comunicador que no logro conectarme con ustedes. Pero bueno, la idea es esta. La idea es que algunos han apuntalado, psicólogos y también teólogos, que a algunos se les ha hecho más fácil o más difícil, según la relación que tuvieron con su padre, dirigirse a Dios. Si tuvieron un mal padre o no tuvieron padre, entonces prefieren decirle a Dios Señor, prefieren decirle Jehová, prefieren decirle roca eterna o cualquier término cariñoso, sublime, pero les cuesta decirle Padre a Dios. Con el tiempo esto se supera conforme a la oración y la revelación de la palabra. Pero lo que yo quiero hoy compartir con ustedes es que aunque nosotros tenemos 40 años de conocer a Jesús, en 1978 lo conocimos, para este 2018 serán 40 años. Pasaron estos 40 años y hasta hace unas 2 semanas, como Dios suele hablar, con su palabra a nuestros pensamientos. Tengo 3 meses de estar escuchando esta canción, ya no soy más esclavo del temor, ahora soy hijo de Dios. Y esa canción me ha ministrado muchísimo. Tal vez por estarla cantando tanto, resulta que una de esas mañanas, en un devocional hace 2 semanas, en mi pensamiento vino esta idea: ya no me hables como Señor, aunque lo sigo haciendo. Dime Abba Padre. Y eso impactó tanto mi espíritu, basado en Romanos 8:15. Ya no somos más esclavos, sino Dios nos ha dado el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y al saber yo que Abba significa papi, papito, causó en mi espíritu no solo una emoción, sino una convicción. Me sentí más cerca de Dios, Él siempre ha estado conmigo. Esto debe ser revelado. Y mi oración ha sido que relacionarnos con Dios como hijos y Él como Padre sea revelado a nuestro espíritu. Y esa es mi oración y así lo declaro sobre todos nosotros, que tenemos un Padre, papito, un Dios eterno, y que nosotros sentimos la confianza de acercarnos a Él, de amarlo, y no solo un sentimiento bonito, aparte de eso una convicción poderosa de que no somos huérfanos, ni bastardos, ni esclavos, sino somos hijos de nuestro Creador. 6 beneficios, 6 bendiciones de ser hijos de Dios. La semana pasada hablamos de 3. Hagamos un resumen. La semana pasada hablamos que obtendríamos un papito de padre, porque no es lo mismo tener un padre. Alguien puede ser padre pero muy rudo, puede estar ausente. Pero que nuestro padre sea papito quiere decir que es amoroso, que es cariñoso. Eso hablamos la semana pasada, que todos los seres humanos somos hechura de Dios, pero cuando abrimos nuestro corazón y Él nos engendra, entonces cambiamos de padre, cambiamos de paternidad, y ahora nuestro Padre es Abba Padre.
Está bien, estamos motivados a esta hora. La segunda bendición de ser hijos de Dios es que no somos esclavos. A eso dice Romanos 8:15. Ahora somos hijos. Quiere decir que obtenemos amor y obtenemos libertad. Esos tres beneficios los estuvimos compartiendo la semana pasada. Somos hijos de Dios, Él es nuestro Abba Padre. Estamos llenos de amor, con amor eterno te he amado. Dios ama a sus hijos por una eternidad. Y en tercer lugar, somos libres de las esclavitudes, de las prácticas. Claro que el cristiano puede pecar, no debería pecar. Lo que no puede hacer un cristiano, un verdadero hijo de Dios, es practicar el pecado y vivir en esclavitud del pecado. Podemos ser tentados a pecar, incluso podríamos pecar, aunque no deberíamos hacerlo y tendrá sus consecuencias. Sin embargo, no podemos practicar, ni vivir, ni ser esclavos del pecado. No podemos ser esclavos de sentimientos que no vienen de Dios. Podemos sentir tristeza, pero no podemos ser esclavos del luto. No podemos ser esclavos de la depresión. Podemos, claro, una noche tener un mal tiempo, una mala semana, pero no es posible que pasen los meses y nosotros sigamos esclavos de una depresión, de una angustia o del enojo. ¿Quién no se enoja? Pero otra cosa es ser esclavo de la ira. ¿Me están siguiendo ahora? Qué beneficio ser hijo de Dios, qué maravilla ser hijos de Dios. Pero hoy abordaremos otros tres beneficios, otras tres bendiciones, otros tres derechos que tenemos como hijos de Dios. Obtienes corrección. Vamos a hablar un poco sobre ese privilegio. Pareciera no ser un privilegio ser corregidos o disciplinados por Dios. Número 5, hablaremos de obtener protección. Y número 6, obtendrás provisión. A ver, ayúdeme por favor, diga conmigo: corrección. Más fuerte: corrección, protección y provisión. Hablemos de esta bendición de ser disciplinado. Sé que pareciera contradictorio decir que ser disciplinados es una bendición. Al final nos damos cuenta que sí. Obtienes corrección cuando tú pides la dirección y aceptas la corrección de Abba Padre. Ser dirigidos por Dios es el beneficio de ser sus hijos. Se sobreentiende, se supone que todos los que somos padres, tanto padre como madre, tenemos el privilegio de dirigir a nuestros hijos, de orientar a nuestros hijos. Por eso me gusta muchísimo en el Antiguo Testamento entender cuando el pueblo de Israel iba en el desierto. Entonces había una columna de fuego durante la noche y una nube durante el día. Y ambas, tanto la columna como la nube, o protegían cuando era necesario proteger, o alumbraban para dirigir el paso de los israelitas. Ese corazón del Padre siempre lo ha tenido: dar dirección, dar corrección y también dar protección. En Hebreos capítulo 12, versículo 5, a propósito, se vale decir amén, se vale reír, se vale llorar, se vale hacer algo para que yo sepa que están aquí, aunque sea échese aire para que yo sepa que están aquí, por favor. Ya miro a algunos ventilándose un poco. Hay que orar para que Dios nos ponga aire acondicionado aquí, Pastor Galdino, ¿verdad? Yo creo que Pastor Galdino es el que más ha orado por eso, pero un día se nos concederá por tu fe, hermano. Hebreos 12, versículo 5, mire lo que dice la Escritura: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Digan conmigo: disciplina. A propósito, disciplina es sinónimo de corrección, aun que no es sinónimo de condenación ni de castigo. Disciplina tiene que ver con la corrección y no con el castigo. Pero bien, sigo leyendo: no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué razón? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo.
naturalmente cuando lo amerita. No es que hay un bautismo, no hay un bautismo como en las universidades. La entrada es que el Señor nos azota por hacernos nosotros sus hijos. No es así. Verso 7: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os dejan sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, es decir, no somos hijos legítimos. Verso 9: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los apreciábamos, los venerábamos, los queríamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, de dolor, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bueno, quiero entender ese aplauso. Bueno, esos aplausos sí me están motivando, porque es que la verdad, le voy a decir algo: a ninguno nos gusta que nos disciplinen. A mí no me gusta que me disciplinen, porque es doloroso que te disciplinen. Al principio no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, de dolor. Pero creo que los que aplaudimos tal vez fuimos los padres y están los hijos a la par y les aplaudimos, ¿no? Tal vez es una suposición que yo tengo porque aplaudieron. Pero cuando uno es hijo, no nos gusta que nos disciplinen. A los años uno dice: gracias a Dios por mi padre, principalmente cuando nos disciplinó en justicia, en sabiduría y en amor. Pero la verdad es que a ninguno de nosotros nos gusta que nos disciplinen. Tal vez este es el trago amargo de estas dos prédicas, la del domingo pasado y esta, porque todas las demás nos habla de que Él nos ama, de que nos liberta de la esclavitud, que Él no es nuestro papito, nuestro papaíto, el que nos bendice. Pero ahora se nos está diciendo que el derecho que tenemos por ser hijos de Dios es que Dios nos va a disciplinar. Y aquí valdría la pena, he leído a unos 4 o 5 intérpretes o comentaristas o teólogos y concuerdo con ellos, y también leí a un par de psicólogos que en un minuto los mencionaré, porque quiero hacer la diferencia entre castigo y corrección. El castigo no pretende reformar a alguien, transformar a alguien. El castigo únicamente es la paga por lo que se hizo sin pretender un futuro diferente. No así la disciplina, no así la corrección. La disciplina lo que pretende es corregir, enderezar, transformar, para romper hábitos mal habidos, hábitos pecaminosos, malas costumbres, y que la persona se enderece. Cuando la Biblia nos habla que Dios nos disciplina como padre, aunque en el Antiguo Testamento también se habla de castigo, pero cuando uno revisa la teología del Nuevo Testamento, vas a encontrar que Dios disciplina a sus hijos, pero no los castiga. ¿Por qué Dios no castiga a sus hijos? Porque Él ya pagó, en sí llevó el castigo. Saben que el castigo tiene que ver con la eternidad, y la eternidad no da opción a mejora: el cielo o el infierno, para adorar eternamente a Dios, para gobernar con Él, pero no se pretende purificar nuestra vida. Por eso el concepto del purgatorio no tiene cabida en la teología evangélica del Nuevo Testamento, porque el purgatorio lo que pretende es decirnos: sí va a haber esperanza para ti. Purgas por un tiempo, por una semana, por un mes, por un año, por un tiempo específico, y entonces puedes optar a salir como si fuera la cárcel. No hay purgatorio porque la eternidad ya está determinada. En Judas capítulo, solo tiene un capítulo, en el verso 7, sígame con esta idea del castigo. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
eterno, es para siempre. Así que el castigo lo que pretende es dar el justo pago a nuestras acciones y no pretende transformar ni corregir. Pero la disciplina o la corrección, más que dar el pago a nuestras acciones, lo que pretende es que ya no volvamos a cometer esos mismos errores y entonces nosotros gocemos de una integridad, de una santidad. ¿Me están siguiendo ahora? En Isaías capítulo número 53 y versículo 5, yo lo leo en la Biblia Dios habla hoy. Miren qué interesante. Hablando de Jesús, y aquí se mira lo que yo les hablaba de la fe, aunque la fe piensa en el futuro, pero lo habla en el pasado. Dice la Escritura: pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. Ojo, sígame aquí. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Pero ¿qué pasó con la culpa? O sea, no hay hombre y mujer que no hemos cometido pecado. Todos hemos cometido pecado. O sea, tendríamos que pagar nuestro pecado. La paga, el fruto del pecado es muerte. Pero la culpa mía, la culpa tuya, ya Jesús la llevó en el madero. ¿No le parece eso maravilloso? O sea que como criaturas de Dios, Dios castiga. Claro que castiga, pero a sus hijos no los castiga. Yo quiero que usted abrace eso en su espíritu, porque si no entra toda la confusión cuando le vienen a hablar de la salvación, que si se pierde la salvación, quienes no, entonces qué belleza de vida, ya porque somos salvos ahora podemos columpiarnos en la gracia de Dios y hacer cualquier cosa. No, señores, aunque no somos castigados, vamos a ser disciplinados, vamos a ser corregidos, pero el castigo de la condenación eterna, alguien la pagó por mí. Yo merecía estar en la cruz del Calvario pagando una condenación sin opción a esperanza, pero Cristo se hizo maldito. Dice la Escritura: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿No le parece maravilloso? Este es el Dios de amor que tenemos. Ahora, entendiendo esto, es un privilegio que Dios nos discipline. No nos gusta, pero es un privilegio. No nos gusta porque nos duele. Y quiero decirle que Dios es un buen padre, y como buen padre tendrá que disciplinarnos. Pero ¿sabe qué es lo bondadoso de esto? Como todo padre sabio, toda madre sabia, amorosa, si no está controlada por la ira, ya no queremos disciplinar a nuestros hijos. Cuando se nos pasa el enojo, ¿queremos seguir corrigiendo al hijo? Es nuestro hijo, es nuestra carne, es el amor de nuestra vida. Eso significa un hijo y una hija para nosotros, y nos duele hacerlo. Y Dios, que es más sabio que todos nosotros, ¿usted cree que la primera carta de Dios, la primera opción de Dios para disciplinarnos es traernos un gran dolor, traernos un gran sufrimiento? No, Él no es así, porque ni los padres somos así. Nosotros hemos aconsejado, y hago un pequeño paréntesis aquí, porque estoy hablando de corrección. Nosotros hemos enseñado que entendemos que cuando se va a disciplinar a un hijo, la última opción, el último aso debajo de la manga, es disciplinar físicamente al hijo, golpearlo. Eso es lo último que se hace. Lo último. Lo primero se habla, y tal vez uno le deja pasar la primera, le habla la segunda vez, le habla la tercera vez, y como última opción hay que corregirlo, hay que golpearlo. El primer consejo entonces es: deja como última opción la disciplina física. Pero el segundo consejo, estoy haciendo un paréntesis, si vamos a corregir a nuestros hijos físicamente, como última opción debe ser en los glúteos. No se le golpea en otra parte del cuerpo. Uno puede causar una lesión cerebral, puede dejar inmóvil una parte del organismo, de nuestros brazos, de nuestras piernas. Así, ahí es que hay que corregir al hijo. El tercer consejo que nosotros damos es que hay cierta edad donde ya no se le corrige al hijo físicamente. 10, 11, 12 años. De más edad, golpear al hijo lo que causa es una rebeldía. Hay otros métodos que le duelen al hijo: prohibirle una salida, quitarle el teléfono. Bueno, ese no es mi tema, ni quiero echarme a los jóvenes en contra mía.
Dice, ay, ¿por qué le están dando esas idiotas a mi papá? Pero lo que quiero decirte, papá y mamá, es que cuando el hijo es niño, como última opción se le corrige físicamente, y es en los glúteos donde se le corrige. Ahora pensemos en Dios. Si la Biblia dice, si nosotros siendo malos, siendo imperfectos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, y yo diría, sabemos corregir a nuestros hijos con estos consejos que le he dado, la primera opción no es golpear al hijo. ¿Y usted cree que la primera opción que Dios tiene cuando nosotros fallamos es que nos cae un rayo y que agarra el mazo y nos parte la cabeza? Algunos tienen esa concepción. No, señores, mi Dios no es así. Abba Padre, el papito que yo tengo, el Padre de todas las luces, el único Dios verdadero, como última opción saca una disciplina física, porque así es. Por amor nos disciplina. No todas las enfermedades, por supuesto que no. Las mínimas enfermedades a veces son la consecuencia del maltrato que le damos al cuerpo y de la consecuencia de desobedecer a Dios. Hay algunas enfermedades. Cuando nosotros tenemos prácticas, malas prácticas de nuestros hábitos físicos, tendremos consecuencias, tendremos enfermedades. Pero cuando tenemos malas prácticas, es decir, pecados en nuestra alma, también vienen lesiones a nuestra alma. ¿Sabe cómo le llama la Biblia a esto? Bueno, no la Biblia, los psicólogos, enfermedades psicosomáticas. Asuntos que nos pasan en la parte invisible de nuestra vida, nuestra mente, nuestra alma, que tienen repercusiones en nuestro cuerpo. Una amargura, por ejemplo. Si uno sigue en una práctica de amargura, alimentando el odio, alimentando la amargura, entonces hay algunas enfermedades que son el resultado. Mire, algunos que hemos tenido la experiencia de liberar, de ministrar, nos hemos dado cuenta que muchos demonios tienen afectado el cuerpo físico de una persona con cualquier tipo de enfermedades y están ligados, conectados por un odio, por una amargura. Y entonces uno lleva a la persona a que perdone al padre, al tío que violó, a la persona que fue agresora, y cuando la persona finalmente dice, Padre, ayúdame, yo lo perdono en el nombre de Jesús, muchas enfermedades se han ido en ese momento. Quisiera decirlo de otra manera, pero Dios al hijo que ama disciplina. Pero yo creo que primero Dios nos habla con amor. Cuando vamos a hacer algo que esté incorrecto, viene esa tristeza en nuestra alma, viene ese conflicto en nuestra alma. Esa es una manera tierna que Dios te está diciendo, hijo, no sigas en ese pecado. Muchacho, joven, señorita, eso que está, esa conciencia que Dios nos da. Pero cuando no oímos su voz, Dios se vale de otros medios. Yo creo que una prédica puede ser una manera dulce de Dios advertirnos, decirnos, vas por mal camino, te amo, no quiero que sufras, reacciona. A veces también se mueve el don de ciencia, de sabiduría, de una manera profética en cualquier pastor, en cualquier hombre, mujer de Dios, y nos revela algo, un discernimiento sobre un hijo, una hija, un hermano de la iglesia. Si tú tienes esa capacidad de percibir en el espíritu, yo te aconsejo que te acerques al hermano y no lo avergüences públicamente. Y sería mejor que buscaras a una autoridad espiritual de esa persona para no manipularlo ni asustarlo. Porque la idea de que Dios se acerque y revele un pecado no es para avergonzarte, no es para castigarte, es para que tú retrocedas y te arrepientas y cambies tu manera de pensar. Pero Dios disciplina, porque Dios ama, porque Él no quiere que tú sufras más adelante con consecuencias más terribles. Y por último, entonces Dios se vale de este recurso de la disciplina para corregirnos. Pero quiero dejar bien claro que no es lo primero que Dios usa, porque cualquier cosa uno dice, ya me va a caer un rayo, ya me va a salir un cáncer. No es lo último que Dios hace, es lo último, porque este Dios es bueno, porque es Padre de amor, es Padre de consuelo, es Padre de fortaleza. Quiero sacar de tu mente esos pensamientos. No fui a la iglesia, me va a partir un rayo. Ay, no estoy de retiro en Semana Santa, estoy en el mar, me voy a ahogar. No se va a ahogar, no lo va a partir un rayo, no se va a quedar soltero. ¿Por qué? Porque la última opción que Dios tiene es corregirlo a uno de esta manera. Mire, a ver qué padre de los que estamos aquí. Pero algunas veces nosotros con lágrimas hemos corregido a nuestros hijos porque no los queremos destruir. Tengo 3 hijos, mi hija mayor Viena ya está casada. Yo recuerdo que tal vez Viena tenía 4 o 5 años. Yo le había ofrecido
que íbamos a ir a Lirtra de vacaciones, mi esposa y mi niño pequeño, no había nacido, Ana Valesca. Bueno, yo fui a una reunión de líderes el lunes en la noche, era pastor de distrito, regresé a la casa como a las 10 y en la puertecita, nosotros vivíamos aquí cerca, aquí en Minerva, en un apartamento, y cuando yo abro la puerta, ahí estaba ya la maletita de mi niña. Ella estaba muy confiada que se iba a ir a Lirtra. Ya estaba dormida porque eran las 10 de la noche, llegó al cuarto, Diego está con Berlín, Diego es un bebé prácticamente, y me dice: Berlín, el niño está muy enfermo, creo que no vamos a poder ir a este viaje. Entonces yo le dije: mira, si pasa bien la noche, nos animamos y nos vamos. Si pasa mala noche, entonces no. A medianoche el niño en fiebre, vomitando, se canceló el viaje. Pero a las 5:30, ya sabe quién estaba tocando la puerta ahí, la niña: papi, papi, vámonos, vámonos. Bueno, y yo me quedé pensando, no podemos irnos. Pero yo estaba enseñando a la iglesia en esos días que los padres no debemos ofrecer lo que no podemos cumplir, porque le hacemos un daño a nuestros hijos. Le prometemos bicicleta, le prometemos de todo, y a veces solo lo hacemos para estimularlo, pero en seriamente no estamos pensando dárselo, y le hacemos un daño. Porque entonces cuando se convierten y crecen y oyen que Dios le está prometiendo algo, digan: pero si es como mi papá, promete y no cumple. Yo le estaba diciendo a la iglesia: hermanos, no le prometan nada a su hijo, no le prometan. ¿Y sabe con qué me salió la niña? Cuando yo le dije: no vamos a ir porque tu hermanito está enfermo. Me prometiste. Así son las mujeres. Si usted le promete, ya se lo llevó al río. Y me dijo: me prometiste, me prometiste. Yo entro en ese conflicto porque me recordé de mi propia prédica. Yo creo que mi hija no había escuchado esa prédica, era muy niña, y entonces yo me sentí redarguido y le dije a Berlín: Berlín, tenemos que hacer algo. Bueno, yo me voy a sacrificar, le dije. Yo me voy a ir con Viena al paseo y tú te quedas aquí con Diego a cuidarlo. Yo fui el sacrificado. Y de alguna manera me sentí un poco incómodo porque, bueno, Berlín fue tan buena madre que yo casi no hice nada por mis hijos. Qué vergüenza me da, pero Berlín es la culpable de todo esto. Yo fui el zángano, ¿verdad? Pero mire, y ahora me iba a ir 3 días con Viena de 4 años o de 5. Y dije: voy a ser una niña con un viejo 3 días. Esa niña se va a aburrir. Yo pensaba, me ponía en los zapatitos de ella y decía: ay, salir conmigo, qué aburrido, 3 días. Entonces se me ocurrió y le dije: Viena, vas a ser la reina de este viaje. Y ella se animó. Así que salimos, y como a las varias cuadras me dijo: la reina quiere un helado, para aquí porque quiere un helado. Yo le dije: así son las mujeres. Pero esa fue mi manera. Pasé 3 días inolvidables. Yo me lo disfruté muchísimo. No sé si ella, pero yo fui el papá más feliz. Me sentí el super papá en las piscinas, en el restaurante. 3 días maravillosos. Y la niña era la reina. Lo que ella pedía, hacíamos. Regresamos a la casa. Ahora es un sábado, es el otro día. Y algo le dijo Berlín, mi esposa, a mi hija Viena. Y no le gustó a Viena lo que la mamá le estaba pidiendo. Así que la niña agarró la puerta y ¡plum!, la somató. Yo dije: Viena, ¿qué está pasando? Ven para acá. Y estaba con berrinche. Se creía la reina. Entonces a los hijos hay que decirles: cuando no está la mamá es la reina, cuando está la mamá es la princesa. Porque la reina debe ser siempre la esposa, la reina siempre debe ser la madre. Bueno, entonces ahora yo tenía que hacer algo con esta princesita degradada de reina princesa, y la tuve que corregir físicamente. Y con el dolor de mi corazón, no sé si le di 3 nalgadas o 3 hinchazos, pero con un dolor en mi corazón. Por supuesto que ella lloró. Ese era un sábado, íbamos a ir a los grupos familiares. Berlín se quedó con el niño que estaba enfermo, Viena se quedó ahí. Yo iba en el carro y puse la radio cristiana. Y yo no sé si usted ha escuchado aquella canción donde un padre le canta a su hija Besos de mariposa. Y la escena es que se está casando la hija y el padre comienza a recordar, y esa canción comienza a sonar. Yo me fui llorando al grupo. Ay, cómo corregí a mi hija. Ahora piensa en Dios. ¿Usted cree que Dios está sonriendo cuando Dios lo disciplina? Esta no es doctrina, esta no es teología. Solo pienso que Dios me ama tanto
Y cuando Él me tiene que disciplinar de una manera que a mí no me gusta, yo creo que Dios hasta llora, porque Dios te ama mucho a ti, Dios me ama tanto a mí y ha permitido cosas, ha dejado sueños, has oído una canción, alguien te profetizó, estás escuchando un mensaje como esto, joven, y te dice: no sigas por ese camino. Lo único que te puedo decir, que creo que Dios llora cuando te corrige, cuando te disciplina. Si no entendemos con su voz dulce, Él tiene entonces que usar la vara y corregirnos. Es parte de la bendición de ser hijos de Dios. ¿Y sabes cuál es el asunto? Ya no se puede renunciar a ser hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Él es nuestro Abba y Él conoce el futuro, y por eso Él nos disciplina. Sé que me he entretenido mucho en este punto, pero quiero leerles una perspectiva psicológica. Encontré en un periódico de Costa Rica del año 2011, en noviembre del 2011, este artículo de un psicólogo que dice así: disciplina y castigo. Qué importante es marcar la diferencia abismal entre lo que es la disciplina y lo que es el castigo físico. Mientras que la disciplina es educar y formar, y para ello se necesita adquirir herramientas, disponer de tiempo, ensayo, paciencia, dedicación para su correcta aplicación. Es una inversión que no todos los padres estarán en disposición a hacer. En cambio, el castigo físico es una salida que se impone desde el temor, es más rápida, más fácil y no requiere mucha planificación. Solamente se necesita dejar aflorar los sentimientos de cólera o el enojo y descargarlas en el cuerpo frágil de un niño o una niña por medio de una faja, un cincho, creyendo que con eso ya aprendió la lección. Grave error. Así que vemos varios que entendemos la diferencia entre castigo y disciplina. Dios no castiga a sus hijos, porque esa es la condenación eterna. Cristo ya pagó esto. Pero Dios sí nos disciplina. Yo le oro a Dios que este mensaje logra redarguir a algunos. No has chocado, no has perdido, no te has enfermado y tú sabes que has pecado. Pero quiera Dios que esta sea una palabra dulce, que tú digas: Señor, yo quiero acercarme a ti, límpiame con tu sangre. Gracias por amarme, gracias por regalar este mensaje, gracias porque el Espíritu Santo en mi corazón también me ha dicho que debo dejar de hacer lo que he estado haciendo. Alguien todavía está conmigo. Bueno, vamos a salir de este punto porque todos estamos tragando saliva. Sé que es una cosa seria la que estoy hablando, pero mire, esto va a ser más corto. Pero hay una quinta bendición de ser hijo de Dios: obtienes consolación. Es cierto, Dios disciplina, pero hay momentos en la vida donde las cosas se ponen difíciles, oscuras, apretadas, tensas, y lo que necesitamos es un padre que nos consuele, que nos fortalezca, que nos ayude, y eso lo hace Abba Padre. Yo le explicaba que solo 3 veces en el Nuevo Testamento aparece la palabra Abba, papito, papi. ¿Cuándo es que uno se siente pequeño? ¿Cuándo es que uno se da cuenta que es un punto en este vasto universo? ¿Qué dolores, qué aflicciones en la vida? No importando cuánto dinero tengamos en el banco, cuánto oro, cuánto tesoro, cuántos bienes materiales, no importando nuestra belleza física o nuestro grado académico, hay un momento en la vida que todos nos damos cuenta que somos un punto. ¿En qué momento? Cuando perdemos al ser querido, cuando nos arrebatan al hijo, cuando nos arrebatan a la hija. Ahí no vale el dinero, ni el intelecto, ni la belleza. Y nos damos cuenta ante la muerte que somos un punto en este vasto universo. En ese punto es cuando por primera vez se menciona Abba Padre. ¿En qué momento? Cuando Jesucristo iba a ser apresado, está en el Getsemaní, está orando. La Biblia dice que él está muy angustiado y le dice a sus seguidores, a Pedro, Jacobo y Juan: estoy angustiado hasta la muerte. Recuerda cómo era el sudor de Jesucristo. Dice que el sudor de Jesucristo eran como gotas de sangre. No era sangre, era sudor.